en 5 plataformas digitales. Se dice fácil, pero son 5 plataformas digitales para que juntos usted y yo transitemos por la supercarretera de la información y nos enteremos, ¿cómo le podrías? Nos empapemos del tema de la actualidad nacional. Así de sencillo. De estas 5 plataformas, yo les sugiero 2, Facebook Live y YouTube, que son a las que más acceso tengo y a las que más efectividad les he visto. Y también una aplicación de esas, sí, meto las manos al fuego por ella, es la aplicación WhatsApp. Marca usted 24 12 95 70, escribe su punto de vista, le pone enviar, acá nos llega y lo compartimos así de fácil, facilísimo. Así que esperamos que participe con nosotros el día de hoy. Hoy, ¿de qué vamos a conversar? Mire usted, hay temas tan, pero tan importantes. Ayer, por ejemplo, hablábamos del Congreso, esa parsimonia, esa lentitud, esa, no sé, que mantienen cuando hay temas de interés nacional, temas urgentes, que sí los debería tener convocados día y noche a los diputados, tratando de sacar adelante la agenda en temas de país. Pero no, hay una anomia casi total en ese organismo. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, muchos, es obvio, ¿verdad? Dentro de la agenda, dentro de la coyuntura, a la que muchas veces nos obligan, está el tema de la USA, que es un tema más que manido. Otro tema que está por ahí es el de que algunos sectores pidan reformas a la Constitución Política de la República y tantas cosas más. Pero hay temas que son mucho más importantes y que lastimosamente no están en la coyuntura porque los grupos o grupos de poder están muy interesados en su agenda personal, prioritaria, grupal. Y temas como el de hoy, raras veces los va a escuchar usted en medios de comunicación o en redes sociales. ¿A qué me refiero? Lo calamitoso que es nuestro sistema portuario nacional. Así como la escucha, una calamidad. No sé si usted ha tenido oportunidad de ir a los puertos, Santo Tomás de Castilla, Puerto Quetzal. Tan solo el hecho de atreverse a ir por el pésimo estado de la red vial ya lo desmotiva a uno. Y al llegar a la gran, otro dolor. Equipos totalmente fuera de serie, antiguos, anacrónicos, una lentitud y parsimonia en los trámites, buques fondeados que usted los ve y da tristeza. Fondeado se llama así, parqueado literalmente en las aguas, haciendo cola para que se les atienda, para que descarguen lo que traen. Y eso es lo que reactiva a un país, lo que lo pone activo económicamente y lo hace competitivo. Sin embargo, en el Congreso de la República, y por acá tengo el dato, porque no me gusta hablar sin fundamentos. Países más avanzados en el tema portuario, y le menciono qué países han actualizado sus leyes portuarias: Perú, México, Nicaragua y Panamá. Estos países han modernizado sus leyes generales de puertos y sistemas logísticos y hoy por hoy tienen una conectividad a nivel global. En Guatemala, sin embargo, se encuentran en discusión en el Congreso de la República 2 iniciativas de ley. Una, la 6541 y 2, la 6527. Ambas sobre la Ley General del Sistema Portuario Nacional. Una fue presentada por el Legislativo, o sea, en el Congreso, y otra por el Ejecutivo, o sea, la Presidencia de la República. Esta ley, como le digo, debería tener sentados a los 160 diputados día y noche en sesión permanente para su aprobación, porque es de urgencia nacional, debido a problemas de congestión de buques, como le indicaba al principio, que tardan hasta 80 días, sí, hasta 80 días en atracar en nuestros puertos. Y entonces lo que estas iniciativas de ley pretenden es desmonopolizar el sistema, modernizarlo y que tenga una autoridad portuaria autónoma. Así de sencillo.
Pero ¿qué le digo? Ya tengo al invitado en línea telefónica. Ah, no, está vía Zoom. Él es experto en el tema y nos va a ampliar, nos va a dar pormenores sobre por qué la necesidad de que se apruebe de urgencia nacional esta ley. Está ya con nosotros el doctor Luis Velázquez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con énfasis en desarrollo económico y exministro de Economía. Doctor Velázquez, como siempre, me da un enorme gusto saludarlo. Muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, doctor Carlos Sanleo, a usted, su equipo de trabajo, a los hermanos guatemaltecos, hermanos migrantes. Atiendo esta entrevista desde La Guaira, Venezuela, donde venimos a apoyar con ayuda humanitaria ante los terremotos que azotaron la hermana República Venezolana, y aquí estamos para el tema de la Ley Portuaria Nacional. Doctor Velázquez, el tema que vamos a conversar el día de hoy es interesante desde el ángulo que se quiera ver. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre esta iniciativa de ley que se encuentran ya en el Congreso de la República? ¿Por qué la urgencia, la necesidad de tener una ley en esa materia? Sí, primero hay que recordar, doctor, que los puertos significan desarrollo a nivel mundial. La mayoría de ciudades que más desarrollo tienen, que más atracción de inversiones llevan, que más puestos de trabajo, más oportunidades y desarrollo generan, son donde hay una competitividad mundial de los puertos. Entonces, sí es de urgencia nacional la infraestructura portuaria. Somos un país bendecido por Dios. Tenemos puertos en el Pacífico, en el Atlántico. Sin embargo, le doy dos indicadores. El indicador de la UNTAD de conectividad de embarques nos fija en el puesto 67 a nivel mundial de cerca de 200 países. Y el índice de desempeño logístico nos sitúa en el puesto 125 de 160 países. Eso quiere decir que si estuviéramos hablando del Mundial de Fútbol y nosotros vamos a ese Mundial, de 160 países que compitieran, nosotros quedaríamos en el puesto 125. Y en el otro indicador quedaríamos en el puesto 67. Entonces, todo lo que hagamos, doctor, tiene que estar enfocado, orientado hacia el corto, mediano y largo plazo, y hay que decir que traemos un rezago ya de 50 años. Acuérdese usted que la última obra de infraestructura importante que se inauguró en Guatemala en 1983 fue el Puerto Quetzal, que en su momento fue una infraestructura importante, y desde ahí que se inauguró ese puerto debimos haber planificado qué íbamos a hacer en el Atlántico, qué íbamos a hacer en el Pacífico para incrementar nuestra competitividad. Y en ese sentido, estas iniciativas, una de ellas ya tiene bastante tiempo, otra la ha estado trabajando el Ejecutivo. Ya el Congreso, que estará regresando de su receso legislativo el 1 de agosto, deberá conocer esta nueva iniciativa, que dicho sea de paso, hay 32 enmiendas. Ya se imagina usted lo complejo, pero no hay que complicarse la vida. Lo que necesitamos realmente es una ley de un Consejo Portuario Nacional que armonice los puertos del Pacífico, los puertos del Atlántico que ya están, que se abra a inversiones privadas para que puedan venir más puertos, que podamos exportar más, que podamos importar más, que podamos aprovechar el concepto de la relocalización, es decir, el nearshoring, y que eso atraiga miles de millones de dólares de inversiones y creemos millones de empleos. Sin embargo, en ese sentido, quisiera hacer una recomendación tanto para el organismo ejecutivo como para el organismo legislativo y todas las instancias que están trabajando en esta iniciativa, que hay que armonizar, además de esta ley de Consejo Nacional Portuario, también las leyes orgánicas de la portuaria Quetzal y la ley orgánica de la portuaria Santo Tomás de Castilla, para que el enfoque sea integral. Debe ser un ente técnico, un enfoque no politizado,
que sea eficiente, que sea eficaz y que eso nos dé la efectividad que nosotros necesitamos y que pongamos métricas, es decir, un contenedor de 40,000 toneladas debería estar descargado en 24 horas. No deberían de haber barcos en fondeo. Eso se refiere a lo que usted decía, en pocas palabras, barcos en cola o en fila, porque eso cuesta $50,000 por barco que está esperando para ser atracado, para descargar la carga o para cargar la carga que va a llevar. Entonces, en ese sentido, hay que usar indicadores claves de desempeño comparativos. He tenido la oportunidad de visitar varias veces nuestros puertos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. También he visitado puertos en Buenaventura, Colombia, el puerto de Miami para ver la operación como tal, el puerto de Amberes en Bélgica, y uno se da cuenta el nivel de enfoque eficiente. Entonces, lo que nosotros necesitamos, doctor, es dar un salto cuántico, es decir, tener lecciones aprendidas de lo que tenemos como país, de lo que aspiramos y que con estas mejoras que se están haciendo, pues obviamente lleguemos a ubicarnos dentro de los mejores, dentro de los 10 países mejores del mundo, porque no podemos soñar en grande. Si ya las experiencias están, la tecnología está inventada, la infraestructura ya existe en muchos lugares. Entonces, le doy un ejemplo. El terminal de embarque de granos básicos Expo Granel, que está en el Pacífico, yo tuve la oportunidad de participar cuando se partió de cero y lo inauguramos en 1995. Hoy es el terminal de embarque a granel y desembarque más eficiente del mundo. Antes un barco que se tardaba para descargarlo a puro pulmón 2 semanas, ahora está cargado y descargado en cerca de 12 horas. Entonces, sí se puede. La tecnología está, la capacitación está, los ingenieros están, sin embargo, lo que falta es la voluntad política. Entonces, para concluir, es urgente tener una ley despolitizada que sea técnica, que sea eficiente, que sea efectiva, que sea competitiva y que nos dé un salto cuántico y decir, hoy estamos dentro del último cuarto de la cola y ahora nos vamos a ubicar dentro del primer cuarto de la fila. Eso significaría ahorros, significaría menos gastos, significaría menos costos, significaría más rentabilidad, significaría que más empresas del mundo quisieran invertir en Guatemala. Por supuesto, menos corrupción también, menos compadrazgos, menos favoritismos y que sean entes eminentemente técnicos y que diga, bueno, aquí un barco de 50,000 toneladas lo descargamos en menos de 24 horas o lo cargamos en menos de 24 horas. No hay mordidas que pagar, los trámites son claros, podemos hacer todo en línea y este es el enfoque de competitividad que nosotros miramos. Tendríamos que tener un comparativo para concluir. Usemos lo que tiene Panamá en el Pacífico, en el Atlántico de parámetro, usemos de parámetro lo que tiene Chile, por ejemplo, podemos usar lo que ya ha hecho Colombia. ¿Y qué decir de Estados Unidos, de Europa y del sector asiático? Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve.
en el Congreso de la República de su iniciativa de ley que se han sido unificadas sobre la Ley General de Puertos. El tema es fundamental, como indicaba el doctor Velázquez en la introducción. Y tengo por acá un punto de vista. Desde España nos saluda Valentín Martínez. Valentín, muchas gracias, buenos días y felicitaciones por haberse llevado la Copa del Mundo 2026. Valentín dice, quiero felicitarlos por este programa. Como inversor y empresario, estoy muy interesado en escuchar la opinión y el análisis del doctor Velázquez sobre el Sistema Nacional Portuario de Guatemala y las oportunidades de desarrollo e inversión en el sector. Les envío un cordial saludo y les agradezco este espacio de información. Ahora, doctor Velázquez, ya con los antecedentes que usted nos ha presentado en la primera parte del programa, me gustaría consultarle esto. He tenido las iniciativas de ley, las dos, ante mis ojos, y hay algo que me llama la atención y que me preocupa sobre la forma como va a ser aprobado. Y es sobre la creación de la Autoridad Portuaria Nacional, APN, un órgano que, según estas iniciativas, contará con independencia técnica y administrativa y será el encargado de supervisar el sistema portuario, separando la función de planificación de la operación directa. ¿Por qué me surge la duda, la inquietud y la preocupación? Porque ojalá no vaya a ser como este famoso Consejo de Competencia, que vea usted cuándo fue aprobado y todavía no ha entrado en funciones, porque resulta que los delegados, los integrantes, se están peleando por unos altos salarios y dietas. ¿Qué hacer para que esta Autoridad Portuaria Nacional, al aprobarse la ley, no vaya a caer en los mismos vicios y en las mismas ambiciones de sectores que quieran tener ahí a sus representantes? Bueno, primero pidámosle a Dios que le dé sabiduría a los diputados, que son los que aprueban las leyes y una de sus funciones es legislar. Segundo, yo quisiera pensar que los documentos ya fueron previamente bien analizados, que las enmiendas correspondan como deberían de ser y que sean, ratifico, entes e instituciones eminentemente técnicas, competitivas y que de una vez dentro de sus enunciados los diputados le deberían de poner esta normativa, esta legislación que se está aprobando es para que Guatemala esté dentro de los 10 mejores puertos del mundo. Es que eso es lo que está faltando, doctor, porque se aprueban muchas veces normativas que no tienen la visión clara de qué es lo que se tiene que lograr. Entonces, en el sector privado, en las empresas, decimos, vamos a hacer una inversión, vamos a implementar un procedimiento, pero nos va a significar un resultado. Por eso le daban el inicio los dos indicadores. En ese sentido, no necesitamos más burocracia, no necesitamos más recovecos, no necesitamos más vueltas, más papeleo, más pérdidas de tiempo. Lo que necesitamos es eficiencia y eficacia, y eso nos da la efectividad para que incrementemos la competitividad. Por eso yo decía, ¿qué deberíamos de lograr con esta nueva legislación? Uno, modernizar la legislación para este Consejo Nacional Portuario. Segundo, hay que hacer la modificación a la ley orgánica de la Portuaria Quetzal y la ley orgánica de la Portuaria Santo Tomás de Castilla. Tercero, esto tiene que ser eminentemente para elevar la competitividad, la atracción de inversiones, que hayan más puertos, que puedan crecer los puertos actuales, que se modernice la infraestructura física, más muelles, grúas eficientes, que no hayan compadrazgos, que no hayan contratos a dedo, que no hayan sueldos exagerados, que esto realmente funcione y que tenga plazos concretos. Es decir, que esto tiene que presentar un resultado muy positivo. Yo estoy siendo bastante constructivo en el análisis, doctor, porque es a lo que deberíamos de aspirar. En ese sentido, yo esperaría que una vez aprobada la ley,
ya tengamos a puertos de Estados Unidos interesados en crear un nuevo puerto privado o digamos alianza público-privada en Guatemala. Esto que están haciendo hoy no significa que se va a privatizar el puerto Quetzal ni el puerto Santo Tomás de Castilla. Lo que debe significar es que se va a elevar la competitividad, a que no van a haber más buques en fondeo, no van a haber más buques que estén esperando cargar o descargar, que va a trabajar 24 horas, 7 días a la semana, que los gastos se van a reducir, que todo lo que significa los trámites se haga previamente digital para que antes de que lleguen los barcos ya esté todo aprobado y ya solo sea un trámite inminentemente para cumplir un protocolo. Que digamos, ya los contratos no se dan a dedos, son transparentes, los costos son competitivos, que reduzcamos el envío de una carga de Guatemala al Atlántico de Estados Unidos o al Pacífico de Estados Unidos o a Europa o a Asia, que se reduzcan los precios de los contenedores también, porque eso tiene que ver una línea naviera, cuando le cotiza a usted enviar un contenedor o 100 contenedores, también evalúa cuánto tiempo se van a tardar en cargar, en descargar, en los papeleos, y tiene listo el tarifario de esos $50,000 por día de un barco que no puede descargar o un barco que no puede llevar su carga a tiempo. Ese análisis es meramente de procesos, es un análisis económico, es un análisis financiero, y ahí es donde se tienen que enfocar los diputados. Cuando se hizo la modificación de la legislación de energía, que no será perfecta, pero ha funcionado bien, doctor, y usted ve las cantidades de energía que hoy tenemos una cobertura del 92% a nivel nacional. Recientemente se aprobó la PEG 5, cerca de 1,700 megavatios de energía. Ya espero que el gobierno lance este año el PET 4, me parece, que es sobre las líneas de transmisión y las subestaciones, y eso en su conjunto debe significar más de unos 8,000 a 10,000 millones de dólares. Ese es el mensaje que tiene que mandar la aprobación de una nueva ley. Y si tomáramos también como ejemplo cuando se hizo la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones, estoy haciendo esas analogías porque eso es lo que esperaríamos ver en el tema de puertos. Entonces, que digamos, dentro de un año, esta reforma que se hizo a la integración de la ley en esas dos iniciativas que usted dice, a las dos leyes orgánicas de los dos puertos, pues definitivamente hoy hay miles de millones de dólares invertidos en nuevos puertos, hoy ya tenemos más muelles, hoy tenemos 0 colas para atracar o para descargar o para exportar. Los costos de los contenedores, envíos al mundo y a otros países se han reducido a la mitad y hoy somos tan competitivos como Panamá. Esa debería de ser la métrica a la cual nosotros le habría que apostar. Ahora, regresando a su pregunta de fondo, doctor, eso tiene que ver realmente con la voluntad política, es decir, con la actitud de hacer las cosas bien, y tendrá que ver también que esté bien estructurado para que esto funcione de una forma técnica, de una forma de fortalecimiento institucional, y que eso nos haga mucho más competitivos como país y se mejoren todos los indicadores que yo indicaba en el inicio de la entrevista. Por acá tengo un punto de vista, el doctor Velázquez dice: lo que sobra a muchos de nuestros padres de la patria es ignorancia y desconocimiento sobre la forma en que Honduras, La Ceiba o El Salvador, Acajutla, nos superan con sus instalaciones portuarias y el acceso a las mismas. Sandra Torres y sus secuaces deberían ocuparse de estos temas en el Congreso en lugar de estar torpedeando al gobierno con estériles interpelaciones a ministros. Saludos, nos indica René Márquez. En esa línea de pensamiento, doctor Velázquez, usted pues tiene clarísima la película sobre el tema que estamos conversando. ¿Qué opciones tiene, por ejemplo, el Congreso de la República para convocar, aunque uno quisiera que fuera para ayer, lo que estamos conversando, a personas o sectores conocedores de la temática de la manera como usted lo está exponiendo? Porque obviamente por no convocar a los sectores conocedores de la temática,
es que tenemos leyes que son totalmente inoperantes desde su creación? Bueno, ¿quién con una luz se pierde? Dice un refrán, doctor. Yo lo que sugiero es que los señores diputados convoquen a expertos para escuchar sobre competitividad, convoquen a expertos para escuchar sobre procesos portuarios, sobre la logística, de tal forma que se enfoquen realmente en hacer calidad de leyes. Nosotros no podemos aspirar a leyes de segunda o tercera categoría, tenemos que aspirar a leyes de primera categoría. Eso es lo que nos va a sacar adelante, eso es lo que la gente está esperando: desarrollo, empleos, oportunidades, y eso se logra con inversiones y competitividad. Entonces, el Congreso debería de ser el más interesado en hacer foros completamente orientados a los temas de interés nacional, que les ilustre a ellos, que les dé ideas, que vean un comparativo, un análisis de benchmarking, es decir, cuáles son los factores críticos de éxito que hace que los puertos de Barcelona, por ejemplo, o los puertos en España sean más competitivos que los de Guatemala, o que hace que los puertos de Shanghái sean más competitivos que los de Guatemala, o los de Chile, o los de Panamá, o los de California, o los de Florida. No hay que complicarnos, ¿verdad? En ese sentido. Es como cuando digo, voy a poner un ejemplo tan sencillo, voy a comprar una computadora o voy a comprar un celular. Entonces quiero ver cuáles son las características y las funciones que más se adaptan a mis necesidades. Eso es lo que tenemos que hacer aplicado a los puertos. Entonces, muy atinada su recomendación de que los diputados deben de ver qué está pasando en el mundo, porque hoy competimos con el mundo. Y usted hablaba de casos cercanos que tenemos. ¿Qué está haciendo El Salvador en Acajutla? ¿Qué está haciendo Honduras en La Ceiba? ¿Qué está haciendo Panamá? ¿Qué está haciendo Colombia? ¿Qué está haciendo Chile? Entonces, lo que tenemos que hacer ya está inventado, doctor. También se me olvidaba, he visitado puertos en Haifa, en Israel. Son puertos muy competitivos, pero todo está orientado a un resultado específico que se tiene que medir. Por supuesto que es algo aspiracional y es factible. Y sabe una cosa, doctor, es más barato hacer las cosas bien desde la primera vez. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Ahora, doctor Velázquez, para nadie es un secreto que todo nuevo negocio que se inicia por parte del gobierno siempre va matizado por sectores privados que buscan corromper lo que tal vez nace muy transparente. ¿A qué me refiero con eso? Que generalmente cuando hablamos de puertos se juzga con meridiana rapidez a la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla o la empresa de Puerto Quetzal. Sin embargo, para nadie es un secreto, y usted también lo ha de saber, de que para que se agilice o se le dé exclusividad a determinados barcos, corre mucha plata debajo para que se alteren pólizas, para que se perjudique a tal competidor. Y a esto me refiero, en la nueva iniciativa de ley quedará regulado, doctor, no solo lo que compete a los dos puertos nacionales, Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, sino también un rígido control hacia importadores y exportadores, hacia operadores privados y hacia agentes aduaneros y navieras. No es que se generalice que todos sean malos, pero sí para que haya transparencia en el proceso, doctor Velázquez. De todo en la viña del Señor, dice otro refrán, doctor Carlos Andreu. Yo esperaría que esté incluido todo lo que usted dice. Lo que sucede es que hay 32 modificaciones y hay 2 iniciativas de ley. Sí. Ahí hay que hacer una mezcla. Y como le digo, yo me encuentro en Venezuela, en el puerto de La Guaira, precisamente en este momento, donde estoy apoyando, trayendo ayuda humanitaria. Ya hemos alcanzado más de 200,000 personas que estamos trayendo desde Estados Unidos. Entonces, habría que
hilar fino y comparar todos ese tipo de cosas que usted indica. Sin embargo, en todo lo que uno hace como ciudadano ante la administración pública, se debería de pedir inclusive una declaración jurada de que la gente no está cometiendo ese tipo de anomalías que usted se indica, porque para eso existe el Código Procesal Penal también, donde hay penas que son, eso ya está tipificado, pero con la aprobación de una nueva ley, en este caso el Consejo Nacional Portuario, y que se dé, insisto mucho en eso y lo ratifico, doctor, en la modificación de las leyes orgánicas de la portuaria Quetzal y de la portuaria Santo Tomás de Castilla, porque habría que ver que eso no riña, sino que al contrario, hay que ver que armonice de tal forma que sea operativo y que sea eficiente. Entonces, yo vuelvo y ratifico, ¿para qué es la creación de esta nueva legislación? Bueno, pues debería de ser para modernizar, como lo dice, la gobernanza portuaria, para atraer inversiones, para reducir costos logísticos, para fortalecer la seguridad a través de una autoridad portuaria nacional que tenga funciones de rectoría, que pueda regular, que pueda planificar, que pueda fiscalizar. Hago énfasis en esa palabra porque era lo que usted decía, que esta autoridad portuaria realmente sea el gran ente rector del sistema portuario y que con esas funciones de planificación, regulación, supervisión, fiscalización, que promueva las inversiones, inclusive necesitamos atraer miles de millones de dólares de más inversiones o de miles de millones de quetzales también con inversiones locales, que se den las aprobaciones de los contratos, que se definan estándares de desempeño portuario, esos estándares de los cuales yo hablaba, que en términos empresariales le denominamos indicadores claves de desempeño o los famosos KPI, que tenemos que medir todo. Tenemos que ver también que hayan competencias sanitarias, es decir, de todo lo que importamos, de todo lo que exportamos, que decir, todos los productos que están saliendo de Guatemala definitivamente para el mundo reúnen todo lo que requieren a los países a donde va y que eso ya lleve un código certificado, porque eso eleva la confianza de hacer negocios con Guatemala para que se instalen más empresas y llevemos más inversiones. Las competencias aduaneras también que sean de trámite fácil de lo que importamos, de lo que exportamos, los temas fitosanitarios también, que sea un ente regulador, que realmente sea un elemento de modernización, que lo perciba la gente. Alguien puede decir, pero mire, ¿y a mí qué me interesa si yo vivo en Santa Eulalia, Huehuetenango, o alguien que me diga, mire, yo vivo en la Libertad Petén, nunca voy a conocer un puerto? Bueno, pues hermano, sí te va a beneficiar porque los fertilizantes que se importen van a llegarte en menos tiempo, van a ser menos gastos, menos costos y por ende van a ser más competitivos. O alguien que esté produciendo melones en Zacapa, por ejemplo, esté produciendo vegetales en el altiplano guatemalteco, pues va a poder exportar de una forma mucho más eficiente. Y además, esto es importante, doctor, siempre he dicho que la infraestructura se tiene que planificar para los próximos 100 años, que haya un plan del corto, mediano y largo plazo del crecimiento, la modernización y la tecnificación portuaria, que todos los proyectos realmente estén alineados a través de una planificación nacional para que no se den proyectos aislados y sin coordinación, sino que todo realmente apunte a una visión de país. Lo han logrado otros países, lo han logrado otros puertos. Yo personalmente lo he ido a ver y eso pues definitivamente nos da una visión general. Sobre los foros que usted decía, cuando se construyó esta terminal de granos en el Pacífico, que está dentro de las más eficientes del mundo y orgullosamente es guatemalteca, se tomaron parámetros cerca de 50 países, se hicieron análisis serios, hubo técnicos que participaron. Entonces yo quisiera pensar que los señores diputados
han tomado las mejores leyes de los distintos países y que lo que se apruebe sea lo mejor para Guatemala en el corto, mediano y largo plazo, sin pensar en intereses personales, sin pensar en intereses sectoriales y sí pensando en la República de Guatemala, que es lo que necesitamos para elevar la competitividad y que esto nos lleve al desarrollo que aspiramos, doctor. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Vía Zoom, sobre que en el Congreso de la República se discuten dos iniciativas de ley sobre la Ley General de Puertos de Guatemala, algo urgente. Por acá tengo puntos de vista que le comparto, doctor. Uno me indica vía WhatsApp: un puerto medianamente en Guatemala podría costar 1,000 a 2,500 millones de dólares. Lo que requerimos es voluntad política que se traduce en no corrupción de funcionarios y ciertas empresas privadas para construir un nuevo puerto. Entregar todo el puerto a un inversor privado puede ser igual de trampa como ahora el Metroriel, que significará un derroche de 5,000 millones de libras esterlinas que no cuestan eso, sino inflado. El ejemplo de la distribución de energía eléctrica es bueno, pero ¿a qué costo? Un costo de los más altos del mundo que ninguna empresa quiere invertir aquí porque la energía es mucho más cara que en países como Estados Unidos, Brasil, Chile o Argentina. Otro punto de vista que nos comparten por acá, Carlos Alfonso López dice: los guatemaltecos progresistas vemos al Congreso como una gavilla que asalta en despoblado y no podemos pedir mucho o nada. A eso agregamos que gobiernos anteriores han contribuido al deterioro de la infraestructura nacional, llámese puertos, carreteras. En los puertos son puntos de corrupción en toda su dimensión, desde contrabando, mordida, narcotráfico hasta los contratos de grúas que efectuaron otros gobiernos. La pregunta al invitado es: ¿cómo resolver este problema de portuaria de décadas en corto tiempo? Esas son las inquietudes, doctor Velázquez. Sí, fórmulas mágicas no existen, doctor. El problema de la improvisación, el problema de la falta de planificación para el corto, mediano y largo plazo,
El problema de la falta de visión de país en general son los estragos que estamos pagando al día de hoy en carreteras, en puertos, aeropuertos y otros sectores. Lo que sucede es que realmente nos perdimos en el tiempo. Entonces nosotros, hablando de puertos y de toda la infraestructura, hoy deberíamos de estar planificando lo que necesitaríamos para el año 2126, es decir, para dentro de 100 años. Ya vamos tarde, ¿verdad, doctor? Pero bueno, pongamos los pies sobre la tierra. Lo que necesitamos es accionar ya, haciéndolo con la mejor voluntad posible, que prive el interés de la República de Guatemala. Y no importa si un puerto o una ampliación cuesta 500 o 1,000 millones de dólares o 2,000 millones de dólares. Tenemos que abrirnos a la inversión privada. Tengo entendido, por ejemplo, que puertos de Qatar, puertos de Dubái ha estado interesado en invertir en Guatemala, y puertos privados, tanto de España como de Estados Unidos y de otros países, están interesados en invertir en Guatemala. Ahora, alguien nos hablaba ahí del costo de oportunidad. Lo más caro es lo que no se tiene, porque yo podría decir, yo me voy a esperar 5 años a que suceda tal situación, pero ese costo de oportunidad de haberlo tenido hoy versus esperar 5 años es sumamente alto. Lo que hacemos para que hayan mejores precios, para que hayan mejores condiciones, para que seamos más competitivos, es abrirnos a la competencia, y eso está regulado en el artículo 130 de la Constitución Política de la República, libertad de industria, comercio y trabajo. Entonces, el Estado tiene que ser más eficiente con los puertos, en este caso, como Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla. Ahora tenemos ahí TCQ, Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal. Es un puerto eficiente, pero deberíamos de tener más, doctor. Otro ejemplo, como la audiencia nos hablaba ahí de la energía, el INDE, Instituto Nacional de Energía, sigue existiendo. Antes era un monopolio, usted recordará, cuando viene la reforma a la Ley Nacional de Energía, entonces eso se abre. Y hoy hay cientos de empresas que generan energía. Hay desde unas muy pequeñas hasta otras muy grandes. Y con todo respeto a la audiencia, una persona decía que no vienen las inversiones. Eso no es cierto. Conozco al superdetalle bien el sector eléctrico, platicamos con expertos como el ingeniero industrial superior Valentín Martínez, que nos acompaña desde España, experto en energía, donde él ya está desarrollando proyectos en Guatemala en generación de energía, líneas de transmisión, en subestaciones. Entonces, Guatemala en este momento en el tema de energía es un imán para los miles de millones de dólares de inversiones en generaciones, en líneas de transmisión y en subestaciones. Pero eso se logra con la certeza jurídica, se logra con estabilidad política, se logra con transparencia, con dinamismo, se logra viendo que se respeta todas las inversiones que llegan y, por supuesto, dando las condiciones de una competencia real. El otro tema que mencionaban ahí de los precios caros, cuando no hay suficiente es cuando hay precios caros. Entonces hay que abrirnos, porque si hubieran 5 puertos más en el Pacífico y 5 puertos más en el Atlántico, en el buen sentido de la palabra deberían de estar peleando para que uno utilice el puerto 2 o el puerto 5 o el puerto 1. Entonces, sí, a mayor oferta, obviamente los precios tienen que mejorar. Yo sí insisto, ¿verdad?, en exhortar a los señores diputados que la aprobación de las leyes sean en el beneficio del país, en que recuperemos ese tiempo perdido que tenemos y en que verdaderamente se traduzca en instituciones transparentes, instituciones eficientes, instituciones que piensan en el corto, mediano y largo plazo, y que definitivamente se brinde una certeza jurídica, una seguridad a las inversiones, tanto a las inversiones nacionales como al exterior, que se puedan crear contratos de administración portuaria para desarrollar la infraestructura, los servicios portuarios de los cuales usted hablaba hace un rato, doctor, a través de procesos competitivos y procesos transparentes. ¿Vamos a contratar grúas? Bueno, abramos un concurso de cómo contratar
compañías de grúas que tengan los mejores precios, la mejor tecnología, el mejor servicio, que operen 24 horas, que tengan capacidad demostrada. ¿Y cómo se va a medir? En resumen, para que nosotros como país, Guatemala, incrementemos nuestra competitividad en el comercio exterior con el mundo, que aumentemos la confiabilidad de Guatemala como una plataforma logística, que también existan esos mecanismos de sanción para la gente que quiera hacer trampa en las dudas que usted mostraba hace un rato, doctor. En fin, ¿esto se puede hacer? La respuesta es sí, definitivamente, y eso está en este momento de parte de los señores diputados, que estarán regresando ya dentro de 10 días, que se les terminan las vacaciones del receso legislativo. Pues mire, qué interesante lo que nos plantea doctor Velázquez. Sin embargo, subyacen las dudas, y en lo personal tengo una duda sobre el tema de las grúas que usted menciona. Veamos, ha habido personajes a través de los diferentes gobiernos que se han hecho multimillonarios simplemente porque son muy amigos, muy cercanos a los presidentes de turno. Del actual no me consta, pero se han hecho multimillonarios precisamente cuando estos gobernantes les han concedido el manejo del negocio de las grúas. Me recuerdo de uno, Julio Girón es el nombre, en el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera, que tuvo una de señalamientos y así sucesivamente. Y entonces, ¿cómo hacer para que cuando se apruebe esta ley de una vez no traiga la trampa y se vuelva otra vez a privilegiar a personajes cercanos a los sectores de poder? Por acá tengo un punto de vista que me dice: qué fácil es hablar y decir, pero la verdad, la productividad y eficiencia no se decretan, se gestionan y se administran. Otro punto de vista por acá de María Ávila dice: buenos días. El régimen de la portuaria nos debe 44 salarios, para variar, por corrupción. Gracias por su atención. Ahora, en estas iniciativas, doctor, le quería consultar esto, que lo traje acá como apartado. Me llamó la atención lo que usted siempre enfatiza, que como país vamos 100 años atrás, específicamente en el tema de la tecnología. Y en las iniciativas que se discuten, hay un tema que dice la interconectividad logística, y se refiere a la digitalización de sistemas. Estas iniciativas no solo regulan el muelle y la operación física portuaria, sino que incorporan la necesidad de integrar sistemas digitales para la ventanilla única de comercio exterior, con el propósito de reducir tiempo de despacho de mercancías y fortalecer la ciberseguridad en las aduanas marítimas. ¿Esto va en la línea correcta, doctor Velázquez? Sí. Usted me hizo varias preguntas, doctor, y comentarios. El primero, con una de las audiencias que decía que la productividad no se decreta. Lo que hacemos en las empresas es un mapeo de procesos, hacemos un análisis de tiempos y movimientos, hacemos un análisis de los recursos que necesitamos, recurso humano, maquinaria, equipo, insumos, etcétera, y en función de eso definimos las inversiones que necesitamos, definimos a los mercados que atendemos, a los tipos de clientes también, y ahí definimos los indicadores de productividad, competitividad, de eficiencia que necesitamos alcanzar, y así es como hacemos las normas políticas y los procedimientos, los sistemas de trabajo. Eso es una realidad que conocemos al más mínimo detalle y lo hemos hecho en las últimas décadas. Ese mismo concepto es el marco jurídico, el marco legal que debe de dar una legislación y debe de permitir que las empresas, que los ciudadanos entonces accionemos dentro de ese marco legal, que eso sí le corresponde al Estado, a la República de Guatemala, y es la obligación y una de las funciones que tienen los diputados, de que esas legislaciones sí estén incluidas y tomadas en cuenta para que se genere la productividad, la eficiencia, la eficacia, la efectividad y por ende eleve la competitividad.
Ahora, en cuanto a los temas digitales y los temas de transparencia, todo eso que usted hablaba, doctor, definitivamente, cuando uno habla de una competitividad integral, tiene que hablar de varios elementos. En este caso, la infraestructura, es decir, que todas las portuarias, tanto las actuales que son del Estado y las, primero Dios, que vengan más privadas como TCQ, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, tengan una infraestructura física de primer nivel suficiente. Que todos los servicios logísticos, todos los servicios de grúas, todos los servicios de operaciones, de almacenamiento que estén alrededor, sean eficientes, sean de calidad y que funcionen 24/7. Las plataformas digitales para operar que sean también con todas las tecnologías de punta, que no sean susceptibles a hackeos, alteraciones y esos cambios que usted nos habló también en un inicio, sino que eso nos dé realmente un esquema de competitividad de sistemas, más allá de los sistemas de información, los sistemas de trabajo que se puedan armonizar con las distintas plataformas mundiales. Y obviamente esos, y también de un elemento que tenemos que hablar, doctor, que es tan importante, es el recurso humano, porque acuérdense que son actividades muy especializadas, que ahí usted necesita que el 100% del personal sea muy eficiente. Me refiero desde estibadores, me refiero a operadores de grúas, de montacargas, me refiero a los que manejan los patios, a los que están manejando en el momento que están atracando los puertos, cuando se están retirando, me refiero a los que manejan las torres de control de cada puerto también, los que ven la logística, los que ven la parte administrativa. Y aquí hay que hablar de la Superintendencia de Administración Tributaria también, de la SAT, es decir, que todos los temas impositivos sean eficientes, que no haya ninguna subjetividad y que la gente se sienta que el sistema de tributación funciona muy bien. Me refiero también a los sistemas de embarque previo para que toda mercancía que vaya de Guatemala tengamos el 100% de la certeza que lo que se está enviando es lícito, es decir, que está en el marco de la ley y que no cuando llegue a un puerto, a otro destino, oh sorpresa, vienen ilícitos, ¿verdad? O vienen estupefacientes, sí, o ese tipo de cosas. O detectar también, tanto en las exportaciones como las importaciones, que no haya envío de armas o envío de otro tipo de sustancias que están al margen de la ley. Es decir, que es un concepto realmente integral. Estoy seguro que dentro de todos los actores que están participando en la elaboración de enmiendas y esta aprobación de ley, debería de haber gente que dice, bueno, vamos a buscar los 25 factores de competitividad que realmente debemos de tener incluidos en esta ley del Consejo Nacional Portuario, y también ratifico de la actualización de las dos leyes, tanto de la ley de la portuaria Quetzal como la ley de la portuaria Santo Tomás de Castilla. Pero, en fin, para resumir, hay entes mundiales, doctor, que quien con una luz se pierde, que inclusive les pueden dar una especie de análisis concurrente a la legislación que se está aprobando, o les pueden dar recomendaciones, o les pueden decir, aquí está, por ejemplo, está la OECD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿sí? Ellos tienen indicadores, miden a los distintos países qué tan eficientes son en infraestructura de puertos, qué tan eficientes son y tan competitivos en infraestructura de carreteras, en aeropuertos, en energía, en comunicaciones, en fin, lo que hay que hacer, sinceramente, doctor, ya está inventado. Aquí no estamos inventando nada. Lo que tenemos que hacer es ver las mejores prácticas que se utilizan, en este caso, portuarias, logísticas, de sistemas, en general de plataformas, para que la operación del comercio exterior, tanto en exportaciones como importaciones, nos haga más competitivos, nos dé certeza jurídica, nos ponga en el mundo de las inversiones que necesitamos como Guatemala, inclusive que seamos más atractivos para el tema del nearshoring. Acuérdese que tenemos las CEDEPs, las zonas de desarrollo económico especial público-privada, que ya Guatemala está sonando en el mundo.
y cada vez hay más. Ahora se está hablando de cada vez más del corredor interoceánico. Usted se dio cuenta de un evento que hubo hace algunos días. Imagínese ya poder conectar Pacífico-Atlántico con tren de carga de alta velocidad, con fibra óptica, con centros logísticos. Eso realmente es una maravilla, sería la maravilla del siglo XXI, inclusive superaría probablemente o sería una analogía con el canal de Panamá. Entonces, ojalá que eso avance. Acuérdense que también simultáneamente ya el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos está trabajando en la reactivación de los trenes. En fin, quisiéramos pensar positivamente, doctor, que todo esto de lo que se está hablando sea para mejorar, pero vuelvo y ratifico, todo esto pasa por lo que se llama una actitud, una voluntad política de querer hacer las cosas bien, y eso es lo que le dejamos como inquietud a los señores diputados, que tiene que traducirse en la calidad de las leyes, pero ya podremos hablar en su momento cuando se apruebe la legislación, que yo esperaría que fuera en agosto, tanto la aprobación de esta nueva ley del Consejo Nacional Portuario, como también las reformas a las dos legislaciones, tanto de Puerto Pacífico como Puerto Santo Tomás de Castilla en el Atlántico. Iván Morales comenta por acá, buen día, muy bonita la presentación, pero aterrizando me pregunto, este gobierno ya perdió 3 años, ¿cuánto tiempo se tardan en el Congreso? ¿2 meses en negociar? La pregunta sería, ¿cuándo deberíamos tardar para ser competitivos? ¿3, 4, 5 o 10 años? Otro punto de vista de Juan Alberto López Rosales dice, sí, hemos sido bendecidos. Y esto debe ser improvisadores, de no tener visión de país y de estar perdidos en el tiempo, propietarios también del poder político, uno operado a través de sus tentáculos y emisarios en el Congreso. No responde a la pregunta de por qué esos grupos de poder económico y político no tienen eso de la voluntad política, que más suena a excusa que a otra cosa, nos indica Juan Alberto López Rosales. Por acá también tengo el último punto de vista que dice, favor de indicarle al ciudadano español que actualmente se discute en el Congreso de la República iniciativas 6527 y 6541. Asimismo, pueden descargar el decreto 26-2024 del Congreso. También puede informarse del proyecto privado de corredor interoceánico Canal Seco desde el Océano Atlántico hacia el Pacífico, paralelo a la frontera de Guatemala con los países de Honduras y El Salvador, nos indica Amanda. Sus conclusiones sobre el conversatorio de esta mañana, doctor Velázquez. Primero, la competitividad de Guatemala es fundamental, doctor. La competitividad es lo que hará la diferencia de la República de Guatemala respecto de otros países. Será el imán para atraer miles de millones de dólares y de quetzales para inversiones. Será el factor crítico de éxito para crear millones de empleos y generar millones de oportunidades y por ende el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, lo cual se traduzca en un crecimiento, aspiraríamos de un 8% sostenido. Nuestro crecimiento más alto ha sido del 4.1%. Entonces es un reto importante. Usted se ha dado cuenta que países como Panamá, como Dominicana, como Chile lo han logrado. Y Guatemala tenemos cerca de 46 motores productivos que tenemos que aprovechar. El hecho de tener Pacífico y Atlántico y que el centro de América, porque literalmente usted sabe que el centro de América está en la República de Guatemala, eso nos da una posición geográfica definitivamente de muy alto nivel. Y en ese sentido, la tenemos que aprovechar. Esta legislación que viene ahora, aspiramos a que sea un Consejo Nacional Portuario que cumpla con todos los elementos que ya indicaba, una rectoría, una certeza jurídica, un marco para atraer las inversiones, una ley que garantice la transparencia, que favorezca a
toda Guatemala sin privilegiar a un sector o a un grupo, y que también de ese salto cuántico, de ese puesto 68 que yo decía, de uno de los indicadores mundiales, y de 125 en el otro, que digamos, bueno, nosotros deberíamos de empezar a movernos, y en un año ya estamos en el puesto 60, y en 2 años. Se nos cortó la comunicación con el doctor Rick Velázquez. Muchas gracias por habernos acompañado. Él se encuentra en este momento en el puerto La Guaira, Venezuela. Él nos acompañó vía Zoom. A usted también las gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido su punto de vista sobre el tema de discusión, que es la discusión en el Congreso de una ley general del Sistema Portuario Nacional. La invitación cordial, como siempre, para mañana, de donde adelante, cuando sean las 8 horas. Y acá ante este potente micrófono y cámara de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un saludable y tranquilo día. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por